Padre amado, estamos muy agradecidos por el regalo de la vida, Señor. Por el regalo de la vida, en este caso, de nuestra hija Melanie, Señor, de nuestra hermana en la fe. Te pedimos que tú la bendigas en esta mañana de forma especial. Que tú pongas en su boca tus palabras, Señor, y prepares nuestros corazones para recibirla y ponerla por obra, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu sea guiándola en todo momento, Señor, trayendo paz a su corazón, sabiduría en sus palabras. Señor, la encomendamos en tus manos. Pedimos tu bendición sobre ella y sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Para la gloria y la honra de tu nombre lo pedimos, Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues es tu lugar, Melanie. Buenos días a todos. Antes de empezar me gustaría compartir con vosotros dos cosas. La primera es que me siento como en casa. Estoy muy feliz de poder compartir este tiempo con vosotros y sois mi familia. He crecido en esta iglesia, entonces de verdad quiero compartir lo que Dios me ha hablado a mí en lo personal y creo que también puede ser de mucha bendición para todos vosotros. Y la segunda cosa que quiero hacer es preguntaros una cosa. Quiero que levantes tu mano si eres padre o madre. Mucha gente, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahora me gustaría que levantaras tu mano si eres hijo. Levanta tu mano. Somos todos, ¿verdad? Todos somos hijos. Entonces, sé que esto que te voy a decir va a ser para ti, porque eres hijo. Y como hija que yo soy, no tengo todavía el privilegio de ser madre ni ser, no me lo puedo ni imaginar cómo puede ser, pero como hija sí puedo entenderte. Y me gustaría que en esta mañana tomaras esa posición de hijo, porque sé que lo que Dios tiene hoy para nosotros va dirigido a los hijos. Entonces, la proposición de esta mañana o de esta enseñanza y donde quiero que lleguemos hoy es lo siguiente, es que la honra es una actitud del corazón. Y me gustaría que tomaras tu Biblia y me acompañaras a Mateo capítulo 15. Leeremos del versículo 1. Es hasta el 9, pero ahora solo vamos a leer hasta el 6. Mateo 15, versículo 1. Voy a usar la versión La Palabra, es un poquito diferente de la Reina Valera, pero sé que cada uno lo puede leer en su Biblia. Y si ya estamos todos, vamos allá. Dice así: se acercaron a Jesús unos fariseos y maestros de la ley que procedían de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos violan la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos cuando van a comer? Jesús les respondió: ¿y por qué vosotros violáis lo que Dios ha mandado por seguir vuestras propias tradiciones? Porque Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o su madre será condenado a muerte. En cambio, vosotros afirmáis: si alguno dice a su padre o a su madre, lo que tenía reservado para ayudarte lo he convertido en ofrenda para el templo, queda liberado de la obligación de prestarles ayuda. Leemos hasta aquí. Esta historia me parece muy curiosa. Es uno de tantos textos que menciona este mandamiento tan importante de honra a tu padre y a tu madre. Y la primera vez que yo lo leí, para mí fue sorprendente porque aparece en una historia que, no sé, me parecía como perdida, ¿no? Este versículo no está como enmarcado en un sitio de la Biblia que resplandezca, sino más bien quedaba como escondido en esto. Y yo me preguntaba, ¿realmente esta situación qué nos quiere llegar a entender? ¿Por qué Jesús tuvo que decirles a los que estaban allí: honra a tu padre y a tu madre? Y de estos versículos, de estos 6 primeros versículos, quiero sacar un principio. Y para ello quiero que entendamos esta situación. Primero de todo, vemos en el versículo 1 que hay un encuentro entre Jesús, los fariseos y los maestros de la ley. Este texto se narra y esta situación ocurrió en Galilea. Y no sé si os habéis fijado que lo primero que dice
En el versículo 1 es que esos fariseos y maestros de la ley venían de Jerusalén. Por tanto, este encuentro no era casualidad, no es que Jesús estuviera allí y pasaran los fariseos y maestros de la ley, sino más bien ellos buscaban algo de Jesús. Lo segundo que me llamó la atención fue que ellos le hicieron una pregunta a Jesús que para mí es un tanto irrelevante, ¿no? Le preguntan, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y para ellos eso era como algo de verdad muy importante. Ellos seguían una tradición, acuérdate de esta palabra, tradición, que para ellos era primordial. Y ellos no entendían por qué los discípulos de Jesús estaban haciendo eso. Pero fíjate lo que Jesús les responde. Ellos le hacen una pregunta, pero ellos responden de otra manera. Jesús responde de otra manera, perdón. ¿Qué dice? No les explica por qué, no. Se va directo a lo importante, ¿verdad? A lo que de verdad dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en ningún sitio decía que había que lavarse las manos. Sí que es verdad que hay textos que mencionan acerca de la impureza y todos los ritos que hay que hacer cuando una persona era impura. Pero en este caso, ellos estaban poniendo la tradición antes de lo que realmente era importante, que era la palabra de Dios. Y en el versículo 3 lo vemos. Jesús les contesta de la siguiente manera, con esa gran pregunta. ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Y fíjate, me gustaría que ahora miraras el versículo 5, que dice lo siguiente: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios o al templo, como lo que acabo de leer. Y en otro texto, en Marcos 7, dice, cualquier ayuda que pudiera darte es corbán. Corbán significa ofrenda a Dios. Y me gustaría fijarme en este término, corbán. Para ellos, corbán, en ese tiempo, era una consagración espiritual. Es decir, entregar todo lo que tenían, todo lo que ellos eran, para servir al Señor, para servir a Dios. Para ellos eso era lo máximo. Y a mí esto me confrontó muchísimo. Cuantísima gente de nosotros dedicamos tiempo, dinero y solo nos enfocamos en servir a Jesús, en servir a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuánta gente conocemos que sirven a Dios? Por tanto, para mí, esta situación era un tanto complicada, porque yo decía, bueno, una persona que decide servir a Dios, para mí es como lo máximo, ¿no? Cualquiera de los cristianos le encantaría dedicar su tiempo completo para servir a Dios, ¿verdad? Pero fíjate en este tipo de espiritualidad de la que está hablando aquí. Porque en el versículo 7 Jesús les llama hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué les está llamando hipócritas? Hipocresía es ponerte una máscara que oculta una intención más profunda. En ese tiempo, para ellos, dedicarse a Dios significaba que su familia pasaba a otro punto. Y su familia, en ese tiempo, la gente mayor no tenía ni pensiones, ni ayudas económicas, ni ayudas sociales. O sea, los estaban dejando en la miseria. Se olvidaban de su responsabilidad. Entonces, esa espiritualidad de la que hablaban ocultaba una excusa para no honrar a sus padres. Y de aquí, el primer principio que me gustaría compartir contigo en esta mañana. Y es el siguiente. Nuestra tradición humana, para que nos entendamos bien, nuestra religiosidad anula a Dios, anula su palabra. Y como dice en Marcos 7:8, dice, vosotros os apartáis de Dios por seguir las tradiciones humanas. Por tanto, nuestras excusas por no obedecerle, por no cumplir nuestra responsabilidad, nos alejan de Dios. Ahora bien, ¿qué es honrar? Queremos llegar a entender la honra, ¿verdad? He estado buscando. Honrar es dar valor. Todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿no?
darle un trato especial a alguien, ¿no? Apreciar a alguien, tener en estima a alguien. Pero fíjate en esta definición que te voy a dar en esta mañana. Honrar significa poner una corona sobre la cabeza de alguien. Coronar. Qué difícil, ¿verdad? ¿Tú le pondrías una corona a cualquiera? Yo creo que no. Porque es muy fácil tener en estima, darle importancia a alguien. Pero yo me quiero quedar en esta mañana con esta definición. Es poner una corona sobre la cabeza de alguien. Y para entender esto, me gustaría que me acompañaras a otra historia. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, en Génesis 9:20. Si me quieres acompañar. Vamos a hablar de Noé. Génesis 9:20, dice así. Leeré hasta el 25. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: «Maldito sea Canaán». Para mí este es uno de los mejores ejemplos de honra. Y ahora os explicaré por qué. Y me llama la atención porque Noé es conocido como uno de los héroes de la historia. Incluso en Hebreos 11 se describe como uno de los héroes de la fe. Y en esta situación vemos que Noé cometió un error. Y es verdad, él era héroe de la fe, pero en un momento difícil cometió un error. Se emborrachó y quedó tumbado en el suelo. Y fíjate en algo muy interesante, en sus hijos. Cam lo vio y se fue por ahí con todo lo sucedido. ¿Sabes? En aquel tiempo, ir a contárselo a sus hermanos, yo creo que era como ponerlo en Facebook y publicarlo. O contárselo a toda la humanidad, porque solo habían 4 personas. ¿Sí? O sea, eso era como lo más deshonrado que te puedes imaginar. Y en cambio, Sem y Jafet tomaron un manto y cubrieron a su padre. Y ahora déjame decirte algo. Muchos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, somos como Cam. Probablemente en tu casa hayas visto cosas que no te han gustado. Seguramente hayas sufrido las consecuencias de los errores de tus padres. Incluso te has dado cuenta de que lo que se vive en tu casa no es lo mismo que lo que se ve de cara afuera. Es muy posible que no hayas salido como Cam corriendo a contarlo por ahí. Y una cosa, no me refiero a aquellas personas que de verdad han sufrido y han tenido que compartirlo con un pastor, con un amigo, no me refiero a eso, incluso con un profesional, no me refiero a eso. Pero ¿sabes qué has hecho? Y eso sí has sido como Cam, has usado el error de tu padre, el error de tu madre, como excusa para no honrarles. Por otro lado, me gustaría que te fijaras bien en lo que hicieron Sem y Jafet. Tomaron un manto de honra para cubrir el error de su padre. Y esta es la honra de la que yo te quiero hablar en esta mañana. Hemos hablado, y incluso cuando estábamos hablando con Josu sobre esta reunión, hemos hablado de la honra que obedece, que agradece, que cuida. Pero yo de esa honra no te quiero hablar en esta mañana, porque pondría la mano en el fuego que cualquier persona fuera de este lugar daría todo por sus padres.
¿No suena la frase esa de yo por mi madre muero? O sea, cualquiera cuidaría, cualquiera agradecería, pero la honra de la que te quiero hablar es la honra que corona y cubre a tu familia. No estoy hablando de ocultar, no estoy hablando de tapar ni de mirar a otro lado. Se trata de no actuar con el espíritu de juicio de Cam. Porque no somos nadie para tomar esa autoridad. Posiblemente creas que exagero, pero seamos sinceros. Muchas veces cuando algo no nos gusta, cuando estamos en desacuerdo con nuestros padres, cuando hemos de verdad sufrido y sentido dolor por el error que han cometido nuestros padres, la reacción como hijos es castigarles. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le has dejado de hablar a tus padres? ¿Cuántas veces has decidido ignorarles y dedicarte a otras cosas? Lo siento, ahora no tengo tiempo. ¿Sabes quién está haciendo fiesta cuando esto pasa? Es Satanás. Cuando estas cosas pasan, Satanás hace una fiesta. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia se sostiene con la familia. Déjame decírtelo de otra forma, la familia es la base de la iglesia. Y cuando estas cosas suceden, la iglesia se desmorona. Así de claro es. Y no se puede mirar ni de una ni de otra manera. Ahora déjame contarte dos cosas sobre la honra. La honra no es condicional. Es decir, no se trata de si se lo merecen, lo hago, y si no se lo merecen, no lo hago. Es decir, no podemos ir con, ahora no tengo tiempo, en la iglesia tengo cosas mejores que hacer, tengo que estudiar, yo qué sé, ponle la excusa que a ti te dé la gana. Se trata de lo que tú pienses, en eso piensa ahora mismo. Pero ¿sabes qué? El hijo que no es capaz de honrar una autoridad visible es incapaz de honrar una autoridad invisible. Y Jesús mismo sabía eso. Me gustaría hacerte una pregunta. En los 30 primeros años que Jesús vino a la tierra, ¿qué hizo? ¿A cuántos enfermos sanó? Dímelo. ¿A cuántos enfermos sanó? A ninguno. ¿A cuántos ciegos le dio la vista? A ninguno. ¿Sabes qué hizo Jesús en sus primeros 30 años? ¿Sillas? ¿Mesas? ¿Algún sofá? Se encargó de los negocios de su padre terrenal, que era carpintero. Por tanto, más que nadie, Jesús sabía lo que significaba honrar a su padre y a su madre. Más que ninguno sabía lo que para nosotros nos iba a costar honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y Dios supo esto cuando dio los 10 mandamientos a Moisés. Y en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, es uno de los mandamientos que da una promesa. ¿Y sabes por qué? Porque de verdad cuesta. Yo no te estoy hablando porque sí, de verdad sé que cuesta. De verdad sé que es difícil. Sabemos que es difícil, porque cuando a ti te han hecho daño, no es fácil dar media vuelta, regresarte a tu padre, regresarte a tu madre y decirle que le honras a pesar de lo que te ha hecho. Y la segunda cosa que te quiero decir acerca de la honra es que la verdadera honra es una actitud del corazón. Si ahora volvemos a Mateo 15, el versículo 8 dice, este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está lejos de mí. Me honra de labios hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí. Hemos hablado un montón de cosas esta mañana. Pero lo que quiero que te quedes en esta mañana en tu corazón es que la actitud de tu corazón en los asuntos de la casa de tus padres te va a calificar para los asuntos de la casa de Dios. Por tanto,
Frente a esto no nos podemos quedar igual. Ya no sirven las excusas. ¿Ya para qué? Ahora tienes que tomar esa decisión de no ser como Cam, de tener ese espíritu de juicio, de tomar esa autoridad y seguir tu camino, sino más bien se trata de dar la vuelta, de regresar a tus padres y arreglar los asuntos de tu casa. Y sabes, no se trata de lo que puedo sentir, de lo que no puedo sentir, de si puedo o no puedo. Se trata de tomar una decisión. Y una decisión delante de Dios, porque es Él el que te va a capacitar para hacer esto. Y me gustaría compartir algo de mi vida contigo en esa mañana. Y con eso ya terminaré. Yo me llamo Melanie Raquel. No sé cuánto lo sabéis. Melanie Raquel. ¿Sabéis por qué me llamo Raquel? Porque mis abuelos nunca tuvieron una hija. Y el deseo de su corazón era que si nacía una hija, le iban a llamar Raquel Martínez. No sé cuántos sabéis que yo nunca he conocido a mis abuelos porque nunca han querido conocerme. Por circunstancias de la vida, ellos decidieron cortar su relación con mi padre. ¿Sabes cuál es el mayor ejemplo de honra que mi padre me ha podido dar? Darme el nombre que mis abuelos querían para su hija. Y para mí, entender este tipo de honra ha sido difícil. Yo nunca me he sentido mal por tener ese nombre. Es más, me he sentido feliz de saber que yo tengo ese nombre porque mis abuelos lo deseaban. Pero tengo que reconocer que en el fondo de mi corazón, tener ese conocimiento de que mis abuelos nunca me han querido conocer ha sido muy doloroso para mí. Y honrar no solo se trata de lo que me gusta o lo que no me gusta. Y a día de hoy soy incapaz de coger mi coche e irme a la casa de mis abuelos y abrazarles. Y es de esta honra de la que te estoy hablando en esta mañana. Y Dios ha tenido que trabajar conmigo esto. Por tanto, sé lo difícil que es la lucha. Y yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé si tu padre te ha abandonado, si tu padre es de aquellos que no expresa sus sentimientos, tu padre o tu madre, perdón. Si tus padres han tenido de verdad problemas difíciles, si has sufrido abuso, yo eso no lo sé. Pero sé lo difícil que es coger tu coche, coger tu orgullo, coger tu espíritu de juicio, levantarte e ir a buscarles para decirles, perdóname, perdóname, porque no he sabido darte esa corona que Dios me pide que yo te dé. Por tanto, toma esa actitud, esa honra que habla de actitud, toma esa decisión y delante de Dios, pídele que te ayude, porque sé que no es fácil. Sé que no es fácil, sé que tú no vas a poder, pero como te decía antes, no es de lo que siento o lo que dejo de sentir. Se trata de tomar una decisión que cambie el rumbo de las cosas. ¿Y sabes qué pasará? Les pedirás perdón y tus padres no cambiarán de la noche a la mañana, pero el que cambiará serás tú, porque quedarás libre. Quedarás libre. Y eso te permitirá y te va a calificar para que tú puedas ser un hijo fiel en la casa de Dios. Y con esto me gustaría ya terminar. Y le pido al grupo de alabanza que suba. Voy a orar. Y me gustaría que si en esta mañana tú tienes algo que presentarle a Dios, te pusieras en pie solo si entiendes que esta palabra es para ti. Porque se trata de tomar decisiones. No hace falta que te levantes si no has sentido nada, pero en esta mañana tienes la oportunidad de coger tus cosas, ponerte delante de Dios y pedirle que te dé las fuerzas, que te ayude a salir de esa puerta
y correr a tus padres. Y hablando con esto, no me estoy refiriendo a los jóvenes. Yo no les estoy hablando solo a los jóvenes ni los adolescentes. Les estoy hablando a todos vosotros. Porque todos somos hijos, todos tenemos padres. Y de esta manera, yo puedo llegar a la generación de mis padres, pero mis padres a la generación de mis abuelos. Voy a orar. Padre, en esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor, entendiendo lo difícil, Padre, que es honrar a nuestros padres. Gracias, Señor, porque tú pusiste una promesa en este mandamiento, Señor. Gracias porque tú nos recibes con brazos abiertos para darnos la bendición de la acción más difícil en toda la humanidad, que es honrar a nuestros padres, Señor. Porque honrarte a ti sabemos que puede llegar a ser fácil porque tú eres perfecto, pero nuestros padres no. Porque sabemos que tú no nos vas a hacer daño, pero sabemos que nuestros padres sí nos pueden llegar a hacer daño porque ellos conocen nuestras debilidades. Y en esta mañana, Señor, te quiero pedir que nos ayudes a perdonar, que nos liberes de este espíritu de juicio, Señor. Que tomes nuestro corazón y lo transformes, Padre. Que lo que hoy hemos podido entender de tu palabra sea como un sello en nuestro corazón que nos guíe a la restauración, Padre. Que el deseo de cada uno de los que estemos aquí, Señor, sea restaurar nuestra familia para que así tu nombre sea glorificado, Señor. Para que esta iglesia se pueda levantar, que pueda coronar el esfuerzo de nuestros padres, Señor. Gracias porque ellos nos dieron la vida, Señor, y gracias porque muchos de ellos nos enseñaron acerca de ti, Señor. Gracias porque tú eres el centro de nuestras vidas. Y eso es lo mejor que podemos tener, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que tú puedes hacer a través de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.